¿Qué tal, Marco? Me da mucho gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias. Marco, bueno, tú eres director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial y estamos platicando porque ha sido un tema muy importante esta semana, este sistema antievasión que se instaló en la caseta Las Américas en el municipio de Catepec, en el circuito exterior mexiquense. Platícanos, pues, por qué llegamos a este punto y pues la importancia que tienen este tipo de sistemas. Mira, Miguel, para responder a esa pregunta quisiera antes contextualizar toda esta discusión. Nosotros vemos tanto la toma de casetas como la evasión de peajes como dos caras de la misma problemática. Y esta problemática se llama huachicol carretero. Así incluso lo ha bautizado el presidente de la República. El huachicol carretero genera una serie de problemáticas, de efectos perniciosos, diría yo, en términos de seguridad vial, por ejemplo. Cuando se toma una caseta o cuando se va de peajes, pues hay gente, por ejemplo, caminando en los carriles, generando, por supuesto, riesgos importantes. Seguramente ya viste los videos que se han publicado en las últimas horas en relación con esta gente que llega, levanta la pluma y viene el coche de atrás con la intención de volarse la pluma también y acaba atropellando a estas personas, acaba atropellando a nuestros operadores, acaba chocando, en fin, ¿no? Entonces es un tema en donde nosotros como concesionarios de estas vías, pues tenemos la prioridad y el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros operadores y nuestros usuarios, incluso aquellos usuarios que cometen este tipo de conductas indebidas. En segundo lugar, también referente a lo que toca el tema de la seguridad vial, hay que recordar que cuando se toma una plaza de cobro o cuando se va de peaje, pues no existe un comprobante de pago y por consiguiente las aseguradoras con las que trabajan estas autopistas, pues no hacen válidos los seguros hacia los usuarios. Y esto particularmente es riesgoso en el caso, por ejemplo, de los operadores de transporte público, de transporte de pasajeros, los peceros, ¿no? Sí. Cuando un pecero se pasa a la caseta y trae 8 o 9 pasajeros, pues insisto, no se hace acreedor a este seguro y si tiene un percance, pues dejan indefensión a estas personas, estos usuarios del transporte público. Entonces, esta es otra variante o otra situación importante en las consideraciones relacionadas al huachicol carretero. Hay un tema también de afectación muy importante al erario. Sí. Estas autopistas, sin importar el carácter público o privado del concesionario, pues pagan impuestos, pagan contraprestaciones. Estos impuestos y estas contraprestaciones van directamente a las arcas del gobierno, ya sea gobierno federal o gobierno estatal, y por consiguiente, estas actividades están minando la posibilidad de que los gobiernos cuenten con ingresos para poder cumplir con sus tareas y labores más elementales, seguridad, educación, vacunas, vaya, ¿no? Entonces, aquí también hay un componente muy importante en términos de afectación a los ingresos públicos, como el propio presidente de la República lo ha señalado ya en repetidas ocasiones. Entonces, digamos que este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora, la instalación de este dispositivo, bueno, primero para mí es muy importante señalar y recalcar que esta es solo una de muchas medidas que estamos tomando en conjunto con la autoridad. A ver, volviendo al tema de la toma de casetas. La toma de casetas nos representó costos a todo el sector, incluidos Capufe y Fonadín, que son concesionarios que pertenecen al gobierno, digamos. Sí. 7,000 millones de pesos entre 19 y 20, ¿ok? Entre 2019 y 2020. Afortunadamente, con la instrumentación del programa Caseta Segura, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con los gobiernos estatales, en conjunto con la Guardia Nacional y, por supuesto, con los propios concesionarios, se logró disminuir la incidencia de este delito significativamente en el 2021. A eso hay que añadir que se aprobó una reforma del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación apenas hace un mes en el Senado de la República. Está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma primero reconoce la existencia de este fenómeno del huachicol carretero.
Segundo, establece penas de hasta 7 años para quienes cometan este delito. Y tercero, no criminaliza, y esto es muy importante, no criminaliza la protesta social. Introduce el término lucro, es decir, quien lucra con la toma de casetas, quien botea, quien te extorsiona como usuario cuando llegas a la caseta y te dice son 50 pesos para que puedas continuar tu trayecto. Sí. Estos elementos, digamos, han sido muy relevantes para reducir, insisto, significativamente la toma de casetas en el 2021. Sin embargo, un problema que al mismo tiempo nos fue creciendo y que, insisto, es una variante más del huachicol carretero fue precisamente la de la evasión de peajes. Te puedo decir que en el último año, en toda la red carretera, evadieron peaje alrededor de 19 millones de vehículos. Esto representa por ahí del 2-3% de todo el aforo o de todos los vehículos que circulan por estas autopistas en toda la República Mexicana. Los costos que genera esta actividad indebida, que es la evasión de peaje, pues andan, calculamos, en los 1,500 millones de pesos al año, ¿no? Producto de estos 18, 19 millones de vehículos. Esto nuevamente pues, representa un costo importante para el erario público, un costo importante y también, por supuesto, para quienes superan estas vías de comunicación. Y está nuevamente presente esta dimensión relacionada con la seguridad vial. Te comentaba hace unos minutos sobre estos incidentes que se generan prácticamente todas las semanas, en donde los vehículos que evaden peaje acaban atropellando a nuestro personal o acaban generando algún incidente con otro vehículo. Además de que muchas de las personas que cometen este delito o esta conducta, digamos, suelen ser personas agresivas, ¿no? Cuando se les reconviene, se les solicita que paguen su peaje como es debido, suelen agredir a los operadores. Es importante también señalar, y permíteme hacer esta precisión, que es un porcentaje mínimo, que la gran mayoría de nuestros usuarios se comportan debidamente, manejan respetando los índices de velocidad, los límites de velocidad, perdón, usan el cinturón de seguridad, no hablan por teléfono mientras manejan, pagan su peaje, ¿no? Es un porcentaje mínimo, pero este porcentaje mínimo sí está generando problemas muy serios. Este porcentaje mínimo se está incrementando, es un problema que está creciendo de manera importante. Sí, en el Estado de México, actualmente digamos como el foco rojo, pero es un tema que se presenta en otros estados y cada vez con mayor frecuencia, en Sonora, en Jalisco, en fin, ¿no? Es un problema que está creciendo como nos creció el huachicol carretero, como nos creció, perdón, la toma de casetas. Entonces es importante en este sentido, repito, con la coordinación entre los distintos actores, particularmente autoridades y los operadores de estas vías de comunicación, instrumentar una serie de acciones. Y a eso voy para contestar tu pregunta. Como te decía, esta es solo una de muchas acciones que se están tomando. Entre otras, por ejemplo, en el caso del Estado de México, hemos estado trabajando desde el año pasado en empujar una serie de reformas al reglamento de tránsito estatal. Es un trabajo que esperamos se pueda concluir en los próximos meses, con la intención de que la autoridad pues tenga más facultades y tenga más herramientas para combatir esta conducta indebida. Dos, hemos lanzado varias campañas de concientización. Creo que aquí también es un tema muy importante. A ver, lo que estamos buscando no es dañar una llanta. Lo que estamos buscando es cambiar actitudes, actitudes que son antisociales. Y en este sentido, hemos lanzado una serie de campañas de concientización para que el usuario se dé cuenta de que cuando paga un peaje, no solo paga por el derecho de cruzar una pluma, sino que paga por vías de comunicación seguras, paga por traslados más eficientes, traslados más rápidos y a final de cuentas, insisto, por un servicio mejor del que puede tener en el caso de que opte por otras vías alternas, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante concientizar también en términos de seguridad vial. Repito, estos riesgos que
se incrementan al momento de cometer esta conducta indebida, ¿no? Entonces es importante que nuestros usuarios conozcan todo este contexto. Ha habido operativos encabezados por las autoridades. Y estos operativos, Miguel, pues también te debo decir que han sido sumamente exitosos. Al momento que estos operativos se han puesto en marcha, se ha logrado reducir significativamente la incidencia de esta conducta. Desafortunadamente y por obvias razones, pues el estado de fuerza no da para tener policías estatales o Guardia Nacional de manera permanente en las plazas de cobro. Esto es clarísimo y así lo entendemos, porque también entendemos que esta es una problemática que tiene que atenderse y tiene que resolverse desde la lógica de la responsabilidad compartida y así es como estamos trabajando. Y finalmente, el uso de la tecnología, el uso de cámaras y el uso también, por supuesto, de este tipo de dispositivos. Ahora, este tipo de dispositivos también es muy importante señalar que no están destinados, repito, a infringir un daño, por supuesto, a los usuarios de ninguna manera, pero tampoco a los vehículos. ¿Por qué? Porque, a ver, como lo vemos, es como una extensión de la propia pluma, ¿no? Cuando tú entras a la plaza de cobro, varios metros antes ves anuncios, hay anuncios muy claros que dicen que existe este dispositivo que está en funcionamiento. Después está la pluma donde tienes que realizar el pago. Si resulta que el vehículo se pasa esa pluma sin pagar, empiezan a sonar alarmas. Este es el tercer aviso. Y el cuarto aviso, pues, es el ponchallantas. Perdón que lo ponga en esos términos, pero el que llega al ponchallantas es porque definitivamente quiso llegar al ponchallantas, ¿no? Entonces, digamos que este mecanismo o estos mecanismos están creados y son utilizados para disuadir estas conductas. Y esta parte me parece que es fundamental en toda esta discusión. Estamos buscando disuadir estas conductas, estamos buscando un cambio en la conducta de este porcentaje mínimo de los usuarios. Y te puedo decir que a más de 48 horas de la instalación de este dispositivo, hemos tenido resultados muy positivos. Primero, evidentemente, toda la incidencia relacionada con los riesgos y los accidentes que generan estas personas, estos vehículos, pues es cero. O sea, no hemos tenido ni un golpe, ni un atropellado, ni mucho menos. Ha habido, y Jessica, corrígeme, pero ha habido 4 incidentes en donde se le han ponchado los llantos a vehículos. 4 cuando tienes, si no me equivoco, pues digo, miles de cruces al día en esa plaza de cobro. Es decir, el porcentaje otra vez tiende a cero, digamos, ¿no? Ha habido 16 vehículos que se quedan en la tercera alerta, es decir, se cruzan la pluma y cuando empieza a sonar la alarma, pues a regañadientas echan en reversa y ya pagan su peaje. Insisto, esto sí demuestra que estamos logrando un cambio de conducta y que estamos logrando disuadir estas conductas antisociales de un porcentaje, repito, mínimo de quienes las llevan a cabo. Y que en este sentido, pues, a lo mejor dicho, no era necesario llegar hasta este punto, pero ya se estaba convirtiendo en algo necesario. Claro, y a final de cuentas, para mí es muy importante insistir en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en primerísimo lugar para atender esta obligación que tenemos de salvaguardar la seguridad de nuestros operadores y de nuestros usuarios. Por eso es que se decidió la instalación en conjunto con las autoridades, esta parte es importante, que en conjunto con las autoridades se decidió instrumentar o poner en marcha este tipo de dispositivos. Pero repito, antes de ese dispositivo hay 3 avisos, hay otras acciones que se están tomando, como ya te las enumeré. Sí, no, Y sí, creo que claro. también para nosotros es muy importante ese mensaje. Ojo, no es nada más un dispositivo antievasión, son muchas acciones que estamos tomando con la intención de mejorar, de salvaguardar, digamos, la seguridad de nuestros usuarios y de nuestros operadores. Marco, bueno, cuando mencionas que es una decisión que se toma con las autoridades, me gustaría preguntarte, ¿son las autoridades federales, estatales, los 3 órganos de gobierno? ¿Cómo es ese Hay, proceso? hay que recordar que esta vía es una vía estatal, entonces este trabajo se ha llevado particularmente con las autoridades del Estado de México, aunque también nuestro interés, por supuesto,
es que se pueda realizar ahí un trabajo con la autoridad federal, ¿no? Para nosotros es muy importante. A ver, como te decía, en el caso de la toma de casetas, las Sí. autoridades federales, en primer lugar, han sido un gran aliado en la lucha contra el huachicol carretero y en ese sentido nos interesa profundizar esa colaboración. Marco, me gustaría, antes de pasar a preguntarte del huachicol, seguirte preguntando del huachicol carretero, por supuesto, Sí, seguirte señor. platicando. Me comentabas que son cerca de 18, 19 millones de vehículos los que tienen registro de este tipo de conductas. Me gustaría preguntarte en qué otras zonas, en qué otras regiones han detectado problemas como de este nivel, como el que ocurre en esta caseta en Ecatepec, o similares. Este es un cálculo que hace la asociación. Evidentemente puede tener algunas variaciones. Digamos, es un parámetro que Sí. calculó la asociación. A ver, encontramos que esta conducta se reproduce mayoritariamente en el oriente del Estado de México, aunque también, por ejemplo, a lo largo de la México-Pachuca sucede. En Sonora entiendo que se ha presentado esta problemática desde hace ya algunos años. En Jalisco, yo diría que son esos los principales lugares, aunque repito, es una problemática que se está incrementando y que empieza a darse ya en otros lugares también, en otras entidades. ¿Y habría planes de repetir o replicar este sistema antievasión en algunos otros? ¿Tienen como identificadas algunas casetas en específico o se Mira, está planeando? no que sea de mi conocimiento, lo que sí es de mi conocimiento es que más bien el interés que tenemos es de instrumentar este conjunto de acciones Sí. a nivel general, ¿no? O sea, que sí podamos en conjunto con las autoridades, por ejemplo, generar adecuaciones a los marcos regulatorios. En el caso federal, el reglamento de tránsito o el reglamento, digamos, de la ley de caminos, el reglamento de caminos y puentes, creo que así se llama, Sí. establece multas de hasta 8,000 pesos para quien evade peajes. El problema que tenemos es que es muy difícil instrumentar o generar cumplimiento de este tipo de normas, ¿no? Entonces, Aplicar la aquí ley. el reto, en conjunto con las autoridades, es cómo hacer para que se pueda dar garantizar este cumplimiento, ¿no? De parte de los usuarios y de parte y en conjunto con las autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esas serie de medidas, repito, está la necesidad de adecuar los marcos regulatorios desde mi punto de vista, ¿no? Más tecnología. A ver, el tema de las cámaras, el tema de incluso hasta de fotomultas, que sé que el tema de las fotomultas ha sido sumamente cuestionado, pero me parece que es importante revisitar esa discusión y veamos si es una respuesta o es una posibilidad viable para atender esta problemática. Nos parece también que es muy importante enfatizar en el tema de la seguridad vial. Repito, es un problema de seguridad vial muy serio. Tenemos que concientizar también a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, digamos que el interés es instrumentar un conjunto de acciones que son integrales para poder atender esta problemática. Sí, sí, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y me gustaría preguntarte, Marco, ahora tomando el tema del huachicol de carretero, Sí, señor. en qué regiones, o en qué carreteras o en qué zonas han encontrado persistencia en este problema, que sea más complicado atenderlo? Mira, como te decía, la verdad es que 2021 y este inicio de 2022 han sido tranquilos, permíteme usar esa expresión, sobre todo si lo comparas con años anteriores, con 19 y 20. 19 y 20, esta problemática del huachicol carretero en su vertiente de la toma de casetas encuentra su punto máximo. Como te decía, a través de la instrumentación del programa Caseta Segura, a través de una mejor coordinación entre las autoridades federales, estatales y los propios concesionarios, a través de la próxima publicación de esta reforma del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a través incluso también de un perfeccionamiento de las estrategias jurídicas de los concesionarios que nos han permitido judicializar varias de las carpetas relacionadas con denuncias hechas a las personas y a los grupos que toman casetas. Digamos que hemos logrado llegar a un estado o a un estatus
mucho más manejable, a un equilibrio mucho mejor que el que teníamos anteriormente, ¿no? Sin embargo, también es importante señalar que sigue habiendo eventos, eso es claro. Ahora, son eventos mucho más focalizados, ya no es un problema, diría yo, generalizado. Son eventos particularmente, por ejemplo, en vías de comunicación como la Cuernavaca-Acapulco, en donde sí suele haber mucha actividad de estos grupos que toman casetas. En Michoacán, de vez en cuando tenemos alguna problemática. En Chiapas, entiendo que todavía se presenta con alguna frecuencia, no como en años anteriores, insistiría, pero se sigue presentando. Sonora es un caso muy peculiar, aunque entiendo, por ejemplo, que el gobernador Durazo ha logrado contener y ha logrado negociar sobre todo con algunos grupos que protestaban socialmente, particularmente los yaquis, que los yaquis, por cierto, no necesariamente tomaban casetas, sino que bloqueaban carreteras, ¿no? Entonces, el caso de los yaquis no se puede meter en la misma urna que los grupos de huachicoleros carreteros, pero lo que te quiero decir es que con un trabajo importante político de parte del gobierno de Alfonso Durazo, entiendo que se ha logrado solventar esta situación con los yaquis, ¿no? Ahora, estas mismas agrupaciones que toman casetas y que siguen en algunos casos, como te menciono, allegándose a recursos de manera ilegal, son las que están promoviendo la evasión de peajes. ¿Por qué? Porque, a ver, una de las banderas que utilizan estas agrupaciones que toman casetas es la del artículo, la del llamado libre tránsito, digamos, ¿no? Que a su juicio, y desde una perspectiva además o una interpretación muy tramposa, dicen que hay libre tránsito y que por consiguiente las casetas y las vías de cuota son ilegales. A ver, como te digo, esta es una interpretación sumamente tramposa porque la propia Constitución, las leyes que de ella emanan, como el reglamento, como la, perdón, ley de caminos y puentes o ley de acciones público-privadas. A ver, incluso hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en términos coloquiales lo que te dicen es, el libre tránsito existe para las personas, no para los vehículos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy tramposa, como te digo, es muy tramposa la interpretación. Entonces, valiéndose justamente de esta idea de libre tránsito y con la intención de empujar su agenda e incluso de generar base social, ellos están promoviendo, sobre todo en redes sociales, la evasión de peajes, diciendo, ojo, hay libre tránsito, ¿no? Lo cual es completamente falso. Entonces, nos estamos enfrentando a estos grupos, tanto en la vertiente de la toma de casetas como en la vertiente de la evasión de peajes. Son grupos, como te decía, que suelen ser agresivos, con presencia importante en varios estados. Por ejemplo, hay un grupo en particular que se hace llamar Resistencia Civil Pacífica, que por cierto, el día que se instaló este dispositivo en la Plaza de las Américas, tomaron la caseta durante algunos minutos, ¿no? Entonces, como te digo, son grupos agresivos, grupos que actúan en varias entidades y que pensamos que, bueno, que a partir de la publicación de esta ley, de la del 73, como te mencionaba, y a partir de que sigamos esta coordinación, esta buena coordinación con las autoridades, podremos ir, digamos, erosionando esta capacidad que tienen para cometer esta ilegalidad. Marco, me gustaría preguntarte también, esto lo pregunto meramente desde, pues, ¿qué opciones se puede dar a la mejor para seguir combatiendo a través del uso de diferentes desarrollos tecnológicos, etcétera, para seguir combatiendo este huachicol carretero? No sé, por ejemplo, reducir el número de casetas que utilicen dinero en efectivo o quitar el dinero en efectivo y que solamente sea el cobro digital sería una opción. Sí, a ver, yo diría que son dos y la segunda es justamente la que mencionas. La primera es Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. En la medida que logremos consolidar el respeto al Estado de Derecho, no solo en este sector, sino en general, pues vamos a tener una sociedad eh, mucho mejor,
vamos a tener incluso mayores incentivos para la inversión, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante el cumplimiento del Estado de Derecho y esto me hace referirme nuevamente al tema de la ley que está por publicarse. A ver, nos parece que la ley va a ayudar mucho siempre y cuando pues, logremos que esta se cumpla, ¿no? Que no sea letra muerta. Entonces, Estado de Derecho es la número uno. Y la número dos, por supuesto, es el uso de la tecnología. Y esta es una agenda principal que tiene la asociación y que tienen los concesionarios miembros de la asociación. Y efectivamente, como tú mencionabas, me parece que en la medida que logremos generar menores incentivos a la toma de casetas, podremos tener una administración mucho mejor de este fenómeno ilegal. Y una de esas opciones posiblemente es justamente la eliminación de las barreras, de las plumas, digamos, el famoso free flow, el paso libre por las plazas de cobro, como ya sucede en Estados Unidos y como ya sucede en otros lugares como Chile, por ejemplo. Para lograr eso, pues también requerimos de consolidar un marco institucional que permita el funcionamiento correcto de este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, pues la existencia de un registro vehicular confiable. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber un porcentaje mínimo de personas que decidan, igual, pues no traer un tag o no traer un dispositivo y pasarse las casetas. Entonces, pues tiene que haber un registro de ese vehículo, tiene que haber una multa y pues tiene que haber, a final de cuentas, una pena para quien cometa ese tipo de conductas antisociales. A ver, puede pasar, entiendo que en Chile sucede, que por ejemplo la gente utiliza algún material para tapar la placa. O sea, siempre va a haber la creatividad para ver cómo burlar la ley, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que tenemos que la tecnología tiene que complementar, el uso de la tecnología tiene que complementarse con un marco regulatorio adecuado para que funcione este tipo de cuestiones. Nosotros pensamos que en el mediano plazo podremos estar en posibilidad de empezar a instrumentar este tipo de tecnologías con la intención de hacer los cruces pues, más seguros, más eficientes, más rápidos, digamos, ¿no? Y esto en beneficio de los usuarios, a final de cuentas. Marco, pues para mí ha sido muy importante conversar contigo. A mí me gustaría pues encaminarme hacia el final de la entrevista, primero agradeciéndote tu tiempo Al contrario, el agradecido soy yo. preguntándote, pues, ¿qué mensaje te gustaría darle a los lectores de Publimetro, los lectores de Publimetro, pues, que están interesados mucho en esta situación, están interesados viendo, recibiendo por todas las redes sociales, los videos se han vuelto virales en TikTok, en todos lados? ¿Qué mensaje te gustaría dar? Mira, si me permites, dos o tres mensajes. El primero es muy importante que los lectores de Publimetro conozcan o sepan que cuando se comete este tipo de conductas antisociales, pues sí hay una afectación para el operador de la vía de comunicación, pero la afectación principal es hacia la sociedad. Por lo que te comenté, en términos de los ingresos que no recibe el gobierno, y cuando el gobierno no recibe ingresos, pues pierde la capacidad de atender este tipo de tareas como es brindar educación, brindar seguridad, brindar salud, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando se toma una caseta o cuando se va de peaje, el afectado principal eres tú, soy yo, es decir, somos la sociedad en su conjunto, ¿no? Esta parte es importante. La segunda parte, este tipo de conductas estamos buscando modificarlas, no castigarlas. Estamos buscando modificarlas y modificarlas a través, como te decía, de estas campañas de concientización, a través de lograr una adecuación al marco regulatorio y a través del uso de la tecnología. Es muy importante esta parte. Tenemos que, como sociedad, modificar estas conductas antisociales que generan nuevamente una serie de riesgos, una serie de problemáticas que nos afectan como sociedad. A ver, nosotros lo que estamos buscando es proteger la seguridad de nuestros usuarios y de nuestros operadores. No queremos ver más gente atropellada, no queremos que nuestros operadores sigan siendo agredidos, no queremos que la gente que utiliza estas vías
se vea en indefensión porque no pagó peaje y por consiguiente las aseguradoras no lo están cubriendo. Y en ese sentido, repito, ha sido muy importante, y es el tercer comentario, la colaboración con las autoridades. Para nosotros es fundamental que esta colaboración no solo continúe, sino que se profundice. Sería eso, mi estimado Miguel. Pues Marco, yo te quiero agradecer muchísimo la llamada y bueno, pues solamente me resta pedirle que por favor que quedemos en contacto para futuros temas. Encantado, estoy a tus órdenes, Miguel. De verdad, para nosotros son muy importantes estos espacios porque justamente a través de estos es que podamos generar en parte la concientización que estamos buscando, ¿no?